Hola, mi nombre es Francisco Fortuño y estoy feliz en el día de hoy de participar de este Congreso de Gestión Emocional y Crecimiento Personal que crea de la tercera edición. Y bueno, en este congreso todos los expertos estamos compartiendo contigo herramientas para que puedas crecer y enfrentar los desafíos de tu vida. Como te decía, mi nombre es Francisco Fortuño, quizás no me conozcas. Yo desde el año 2015 trabajo con hombres. En el año 2014 dejé mi trabajo en una multinacional de Internet para viajar por el mundo, para encontrar un propósito, para descubrirme a mí mismo. Y bueno, pues de hecho lo encontré después de pasar varios años haciendo mucho trabajo de indagación, de crecimiento personal, estudiando yoga, estudiando tantra, conocí el trabajo con hombres y eso es desde entonces mi propósito. He trabajado desde entonces con decenas de miles de hombres, especialmente con el tema de la sexualidad consciente, del liderazgo masculino y de los círculos de hombres. Además, soy autor de un libro que se llama Círculos de Hombres, Manual para la Evolución Masculina, que conseguimos ubicarlo como bestseller por delante de Paz Padilla durante unos días en una subcategoría de Amazon. Además, todo esto me ha llevado a aparecer en un reality show de Netflix dictando un taller de hombres. Este reality se llama Jugando con Fuego Latino y lo puedes ver en cualquier lugar del mundo. Y con mi pareja, Diana Núñez, que creo que está participando en este congreso también, tenemos una comunidad que se llama Relaciones Evolucionantes. Entonces, bueno, todos estos años, sobre todo, he estado dictando talleres presenciales, muchos talleres presenciales, muchos círculos de hombres y también retiros, festivales y eventos de todo tipo y muchísimo trabajo también de manera online haciendo crecer esta comunidad. A nivel personal soy nómada digital desde 2014, apasionado del desarrollo personal, de la sexualidad consciente, del tantra, de la espiritualidad. He viajado por más de 60 países, he vivido en más de 10, 12 países y desde 2014 pues no tengo una base establecida. He pasado mucho tiempo en Colombia, en México, en Copangán, en Tailandia, en España y en diferentes lugares. Y me han pedido hoy que te hable de cuál fue el peor momento de mi vida. Y tengo varios puntos ahí importantes que quiero compartir contigo y me gustaría compartir contigo, sobre todo los aprendizajes que me llevaron esas experiencias y ojalá que te puedan servir también a ti si estás en una situación similar. El peor momento de mi vida que yo recuerde al menos fue en la isla de Copangán, en la que yo empecé a pasar varios meses al año desde el año 2015 y creo que esto ocurrió en el año 2016. Después de haber pasado ya unos cuantos meses en esa isla, volví a Europa y después me fui de nuevo para allá. Y conocí a una mujer muy especial a través de redes sociales y bueno, conectamos de una manera muy profunda. Yo apenas había empezado un par de años antes a trabajar todo el tema de la sublimación de la energía sexual. Conocí a esta chica y vivimos un romance bastante loco durante varias semanas, haciendo el amor todo el tiempo en un bungalow al lado de la playa en esta isla de Copangán. Ese año justamente, en la transición entre el año 2015 al 16, creo, esa noche vieja, yo tomé ayahuasca por primera vez en mi vida, tuve una experiencia con esta planta que, bueno, tiene ciertos procesos y provoca ciertos procesos a nivel mental que te ayudan a abrir la mente a diferentes formas, ¿no? Mi experiencia con la planta fue bastante suave y tranquila, sin embargo, la semana siguiente yo sentí que se había abierto algo en mi corazón, que una herida estaba conectada conmigo y se me hizo muy, muy difícil seguir adelante. Unos días después decidimos con esta chica que no podíamos seguir estando juntos, que debíamos al menos separarnos y no vivir en el mismo espacio porque estábamos comenzando a hacernos daño realmente, estábamos viviendo lo que yo ahora veo que fue una relación un poquito tóxica y sobre todo yo me di cuenta de que no era capaz de controlar las emociones. Imagínate, yo estaba allí estudiando yoga, hacía 4 horas de clase de yoga y recuerdo salir de ese espacio en un momento y sentir una sensación en el pecho de no poder respirar bien, una sensación como de ganas de vomitar. Eso luego me di cuenta de que era ansiedad, ¿no? Recuerdo que llamé a una amiga psicóloga y le dije, necesito ayuda. Y ella me dijo, bueno, yo no te puedo hacer terapia, pero quizás una amiga sí. Entonces al final acabé yendo donde la chamana con la que había hecho este proceso y ella pues me apoyó bastante, pero sobre todo lo que me apoyó fue empezar a cuidarme más durante las siguientes semanas, durante los próximos meses. Entré en un proceso muy bonito de sanación de heridas que tenían que ver con, sobre todo, con mi padre en aquel momento y sobre todo me sirvió mucho empezar a mirar hacia adentro y me sirvió mucho también, por aquel entonces yo
había empezado ya a facilitar círculos de hombres. Entonces generaba espacios, venían a mi casa, tenía una terraza enorme y los hombres cada vez, una vez a la semana, venían y compartíamos un espacio de conciencia para compartir nuestro proceso y lo que nos estaba ocurriendo. Yo me di cuenta de que eso que empezó siendo, bueno, simplemente un compartir, de tener un espacio con esos hombres y poder compartir lo que nos estaba ocurriendo, poco a poco se fue convirtiendo en mi propósito de vida. Me di cuenta primero que había mucho que sanar, que yo tenía mucho que sanar también de esa relación que tenía con los hombres, pero también me di cuenta poco a poco de que conforme yo me iba sanando de esta relación, con el apoyo de los compañeros y un montón de cosas que ahora te contaré que fui haciendo durante este proceso, me di cuenta como poco a poco yo también podía compartir, yo también podía apoyar a otros hombres, ¿no? Aquel año esa casa, mi casa, se convirtió en el lugar de apoyo para todos los hombres. Poco a poco yo me iba empoderando, me iba conectando conmigo y con mi poder personal y cada vez más hombres venían allí a que les apoyara con todas las situaciones que estaban viviendo allí. Generalmente tenían que ver con el tema de las relaciones abiertas, de vivir en un espacio muy diferente en el que había muchas conexiones con muchas personas y eso podía sacarnos realmente del centro. Aquello yo me di cuenta de que tener ese propósito claro para mí como hombre me ayudó mucho a no tener toda la energía en las relaciones. ¿Qué pasaba? Que en aquel entonces yo estaba como buscando, ¿no? Sentía que había una necesidad dentro de mí que yo no podía colmar y que tenía que ser una mujer que viniera desde fuera a ayudarme con eso. Sin embargo, indagando y mirando hacia adentro, me di cuenta de que no era necesario que alguien de fuera viniera a ayudarme con eso, que yo mismo podía sanar mi corazón y yo mismo podía conseguir esa fuerza interior que me hacía falta. Bueno, el proceso de aprendizaje y la transformación que yo vi, ¿qué entendí yo? Entendí que el problema era yo, que no era un problema que estaba afuera, porque se repetía, porque a mí ya me había pasado varias veces previamente tener ese tipo de relación, tener una relación en la que yo ponía toda mi energía y ponía todo mi enfoque y eso hacía que, bueno, pues que fuera difícil para mí estar conectado realmente conmigo y estar siempre con una necesidad externa de que alguien desde afuera viniera a darme ese amor, a darme ese cariño, a darme esa atención y sobre todo a darme esa valoración personal que yo no me estaba dando. ¿Y qué pasa? Que como yo no me la estaba dando, la otra persona que estaba frente a mí, que era simplemente un espejo de mí mismo, pues tampoco me lo daba, ¿vale? Y esto era algo que ya se había repetido en varias ocasiones dentro de mí. Así es que yo lo vi, me di cuenta de que era una oportunidad muy buena de sanar, de explorar y sobre todo me di cuenta de la necesidad de buscar nuevas herramientas, algunas que ya tenía y otras que no tenía. Así es que estuve leyendo libros, haciendo talleres de crecimiento personal, haciendo talleres de relaciones y sobre todo trabajando mucho esa parte mía, esa parte masculina que había estado un poquito rechazada o que no había estado poniéndole tanta atención y que me hacía tener siempre esa necesidad hacia afuera. ¿Cuáles son las herramientas que me ayudaron a mí personalmente? Bueno, pues lo primero que me ayudó fue el yoga. Yo empecé, ya había estudiado un curso de teacher training de yoga y ahí en Copenhague estaba estudiando Hatha Yoga también. Varias veces por semana iba a clases muy largas, era un curso muy, muy profundo del que estuve 13 meses estudiando durante varios años. Y el yoga me ayudó primero a conectarme con mi cuerpo. El yoga me entregó herramientas para gestionarme de forma emocional, para gestionar mis emociones, para ser más consciente y sobre todo para no huir. Porque muchas veces lo que hacemos los hombres, y las mujeres también, quizás las mujeres lo hacen de otra manera, pero sobre todo en este caso, como mi trabajo es más con hombres, pues te cuento un poco de esa experiencia. Y es que lo que hacemos los hombres cuando hay una emoción que no nos gusta es que huimos. ¿Cómo huimos? Pues puede ser bebiendo alcohol, fumando, viendo mucho porno, recurriendo mucho a la masturbación o incluso comiendo mucho o algunas personas también, algunos hombres haciendo mucho ejercicio, ¿no? Las mujeres generalmente también pueden hacer todas las cosas que he dicho y, por ejemplo, también ir a comprar mucho, ¿no? Buscar esa compra emocional que me haga sentir más lleno y que me haga no sentir esa emoción que es incómoda. Entonces a mí el yoga me ayudó profundamente a conectar con esas emociones que había estado rechazando y que había estado reprimiendo y a dejar de huir para sentarme. Cuando hablo de yoga, de respiración, de meditación, que me permitiera tener
un poquito más de esa autoconciencia de saber qué es lo que me estaba pasando. Además de eso, en esas épocas viví lo que se llama un ritual de paso. En la escuela de Tantra donde estudiaba, hicimos un ritual de paso en el que durante 7 días ayunamos. Los hombres, cada día por la mañana, a las 5:30 de la mañana, quedábamos para hacer yoga, para practicar varias herramientas de respiración, de meditación. Y ese proceso, si antes te hablaba de que esa era una forma que el yoga era una forma de no huir de las emociones, imagínate ayunando. Una de las formas mejores que tenemos los humanos para reprimir las emociones es comiendo. De hecho, te habrá pasado a lo mejor que has dejado de comer durante unas horas, tienes hambre y entonces ahí empieza a aparecer la rabia, la tristeza y tienes que comer rápido para conseguir algo, ¿no? Seguro puedes recordar algún momento de tu vida en el que tenías mucha hambre y has tenido una discusión con alguien o una pelea que luego después has observado y has dicho, no era algo tan grave, ¿no? ¿Por qué fue algo tan importante? Entonces, ese ayuno y sobre todo ese ayuno en ese espacio sagrado que fue ese ritual de paso con otros hombres. Un ritual de paso es un proceso, por si no has escuchado nunca hablar de esto, es un proceso por el cual se le manda una información a tu cerebro de que ya no eres un niño, sino un hombre. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que es muy difícil saber cuándo un niño se convierte en hombre. Antes habían estos rituales ancestrales en casi todas las sociedades, en casi todos los espacios donde todavía hay indígenas incluso, siguen haciéndolo, por el cual el hombre recibía esa información de que ya no era un niño, por lo tanto ya no el mundo entero giraba alrededor de él, sino que se convertía en un hombre o al menos en un joven, por lo cual adquiría ciertos derechos, pero también ciertas responsabilidades, en especial de ponerse al servicio de la comunidad. Este ritual de paso a mí me sirvió mucho y además me sirvió para confirmar y para ponerle más energía en ese propósito de vida que yo ya había encontrado, que era el trabajo con hombres, pero que de alguna forma estaba rechazando, ¿no? Porque me parecía incómodo, porque me parecía poco atractivo. Sin embargo, en los años siguientes comencé a seguir facilitando círculos de hombres y empecé con talleres, con retiros. Y todo este compartir con otros hombres, compartir desde la sanación, me ayudaba mucho a avanzar. De hecho, la siguiente herramienta que me sirvió fueron justamente eso, los círculos de hombres, participar y sobre todo facilitar. De hecho, desde el año 2017 tengo una formación para hombres que facilitan círculos de hombres, que están expandiendo este trabajo a pues, más de 26 países en estos momentos, más de 150 hombres se han formado ya y hacen estos círculos de hombres. Hoy leía un meme justamente que ponía los hombres no necesitan terapia, lo que necesitan son amigos, ¿no? Me parece una publicación preciosa y divina. Muchas veces vemos que a los hombres nos cuesta más buscar apoyo, buscar ayuda, buscar terapia, casi siempre en los entornos de crecimiento personal, de espiritualidad especialmente hay más mujeres que hombres. Entonces, ese espacio de los círculos de hombres es un espacio que a mí me ayudó mucho a generar buenas relaciones con hombres, a hacerme amigo de muchos hombres y relaciones que iban más allá, que eran más profundas, que me servían para indagar, para reflexionar y para tener apoyo cuando había momentos difíciles, como por ejemplo cuando lo dejé con esta chica, que fue algo que abrió mucho para mí esas heridas que estaban ya ahí, ¿no? Ella fue simplemente un detonante de que yo pudiera observar y mirar todo eso. Otra herramienta que fue fundamental para mí en todo este cambio fue aprender a gestionar mi energía sexual y dejar de ser víctima de las hormonas. ¿Qué hacía antes cuando había una situación incómoda? Pues me ponía un poco de porno, me masturbaba y eso hacía que dejara de sentir esas emociones incómodas. Aprender a gestionar mi energía sexual me sirvió para, en lugar de deshacerme de esa energía en cada momento, cada vez que había una incomodidad o cada vez que tenía un encuentro sexual, ya fuera yo solo o con alguien, en lugar de eso, poder canalizar esa energía en mis proyectos, en mi propósito de vida y trabajar con mucha más energía y mucha más fuerza, además de tener esa fuerza de voluntad que tanto necesitaba y que tanto necesitamos todos y todas para conseguir cualquier cosa que queramos en nuestra vida. Entonces, esas son las prácticas que a mí me ayudaron más y me encantaría ir más profundidad con todo esto, pero quiero decirte también, quiero derribar un mito. Y este mito es el que para mí es un mito muy importante que yo mismo tenía. Yo te conté ya que hasta el año 2014 yo trabajaba en una multinacional en Madrid, un trabajo increíble. Yo había estudiado marketing y empresariales y un montón de ese tipo de cosas.
y estaba trabajando en una empresa multinacional que supuestamente era el mejor trabajo al que yo podía llegar en ese momento en España. Sin embargo, no me sentía cómodo, sentía un vacío. Entonces decidí irme de viaje, romper con todo e irme de viaje. Y entonces me di cuenta de este mito, ¿no? Y es que el cambio no se produce afuera, el cambio se produce adentro. Entonces el mito sería que si cambia tu entorno va a cambiar tu vida. Y eso no es verdad, que a mí me ocurrió. Me fui de viaje, dejé todo, pedí un año sabático y sin embargo me di cuenta de que las sensaciones que tenía, los sentimientos, las emociones que tenía, siguieron conmigo el viaje. Y lo que realmente sí me ayudó a cambiar fue empezar a cambiar desde dentro. Cuando yo empecé a cambiar, sobre todo haciendo mucho trabajo de indagación, de talleres de crecimiento personal, de autoconocimiento, de un montón de cosas, me di cuenta de que conforme yo cambiaba, cuando yo cambiaba internamente, entonces sí, el mundo que había fuera de mí se iba transformando. Y eso me hacía estar más cómodo conmigo mismo, eso me hacía tener mayor confianza personal, eso me hacía tener mayor amor por mí mismo, mayor amor propio y de esa manera atraer a personas que eran un reflejo de ese amor propio y no tanto como esa relación de la que te hablaba, en la que yo no sentía que había una aprobación externa, pero es que yo no me la estaba dando. Entonces creo que este mito nos ayuda y todas las herramientas y todo lo que te he compartido, lo que te he estado compartiendo en esta charla, lo podríamos resumir en qué importante mirar hacia adentro, qué importante hacer ese trabajo de reflexión. Tú ya lo estás haciendo porque estás viendo este congreso y qué importante seguir adelante para sobre todo poner todo esto en práctica. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, te he contado un poco sobre mí, sobre este proceso de aprendizaje, te he contado sobre esa situación que tuve tan difícil en mi vida, que quizás te parece que no es tan dramática, pero para mí en aquel momento lo fue. Fue muy difícil porque sentía que estaba muy abierto y conecté mucho con heridas de la infancia que por suerte pude sanar a través del yoga que te conté, del ayuno y de ese ritual de paso, de los círculos de hombres y sobre todo de aprender a gestionar mi energía sexual y poner esa energía hacia mi propósito, hacia mi trabajo, hacia ponerme al servicio de los demás. Y además te he hablado de ese mito que es que el cambio no se produce afuera, siempre se produce adentro. Y que un viaje, por ejemplo, no tiene por qué ayudarte si no te dedicas realmente y que además si estás en un lugar, en cualquier lugar donde tú estés ahora mismo, puedes empezar a cambiar desde ya. No es necesario que dejes tu trabajo, no es necesario que te vayas a viajar, que si lo puedes hacer y lo quieres hacer, genial, te apoyo y te invito a hacerlo porque puede ser muy nutritivo también, pero lo más importante es poner el foco hacia adentro, mirar qué está pasando y sobre todo buscar cuáles son las herramientas que cada uno necesita para dar ese siguiente paso adelante. Y sobre todo, siempre ponerlo en práctica y practicar la coherencia. Ahora mismo estamos en un punto en el que muchísimas personas ofrecen sus servicios en Internet, vemos muchas cosas, pero lo más importante, quizás hay algunos que te resuenan, otros que no. Para mí lo más importante con esto es el tema de la coherencia. Por Por ahí ese corte a los minutos 18 y seguimos. Bueno, si quieres saber más de mí, mi nombre es Francisco Fortuño y te puedo ofrecer un montón de contenido gratuito en todas las redes sociales que vamos a dejar aquí en YouTube, en Instagram, tanto para hombres, desde hombres evolucionantes, como para hombres, para mujeres y para parejas en relaciones evolucionantes. Voy a dejar todos los links por aquí, vas a tener varios regalos de mi parte también si llegas ahí y bueno, me ha encantado poder compartir contigo este ratito y espero que estés disfrutando mucho de este congreso y que podamos llegar a conocernos mucho más. Si ves el congreso, por favor, escríbeme a través de Instagram y te haré llegar un regalito para ti. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por prestarme tu atención durante este rato. Saludos.